hay dos clases de creyentes. Y quiero hablar hoy de esas dos clases de creyentes que hay. Y vamos, por favor, ayúdame, acompáñame a la palabra, al libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a qué, y a enseñar. Escúcheme muy bien. ¿Alguien está escribiendo esto? ¿Alguien? Y ya lo está escribiendo ¿a quién? A Teófilo. Y le dice en el primer tratado. Todos dicen que el escritor del libro de los Hechos es el Lucas, el médico Lucas. Entonces él ya había escrito el primer tratado o la primera carta, y ahora está haciendo una segunda carta o una segunda libro. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablando acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Algo que veo en la palabra, que noto en este momento, es que el escritor está marcando un antes y un después. En el verso 1 dice: lo primero que hice fue escribirle todo acerca de lo que Jesús estaba enseñando y estaba haciendo. En el verso 1 eso lo está diciendo. Pero luego nos habla en el verso 2 y 3. A ver si me ayudan allá, no, que no se me vayan a dormir allá en el sonido. Eso ya. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los santos apóstoles que habían escogido. Verso 3. A quienes también después de haber padecido, estamos hablando de la cruz, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Entonces, pensando un poco en el texto, encuentro que hay un antes y un ¿qué? Y un después. Y me puse a revisar un poco la parte de línea de tiempo de Jesús, y se registra 250 actividades de Cristo, o presentaciones, o sermón, o predicaciones, o milagros. En otras palabras, podemos generalizar que se registra 250 actos de Jesús. Pero de esos 250 actos de Jesús, encontramos que 240 fueron hechas antes de la resurrección o muerte del Señor Jesucristo.
pero solamente 10 manifestaciones, apariciones o actos fueron después de la resurrección. ¿Cuántas fueron antes de la resurrección? 240. Y después de la resurrección, 10. Pero sucede algo muy interesante, que los creyentes, las personas que creyeron antes de la resurrección, vieron 240 actos entre los que están registrados en el Evangelio. En otras palabras, estas personas, y es lo que yo llamaba el primer punto, creyentes de antes de la resurrección. Creyentes antes de la resurrección. Ellos vivían viendo milagros de Jesús. Vieron la pesca milagrosa, vieron la alimentación de los 5,000, de los 3,000, vieron a un paralítico que lo bajaron por un techo, vieron cuando calmaba la tempestad, vieron la resurrección de la hija de Cairo, vieron milagros de una u otra forma. Estaban viendo muchos milagros. El milagro de aún andar con Jesús. Estos creyentes estaban viviendo con Jesús. Aún Juan se le recostaba en el pecho a Jesús y estaban con él. Y lo más interesante es que en muchas ocasiones se sentaban a los pies de Jesús y decía: Maestro, háblanos de las cosas, háblanos del reino. Y Jesús les hablaba, les enseñaba. Y entraron tanto, creyeron en Jesús. Escúchame muy bien. Creyeron en Jesús, que Jesús les comenzó a formar allí una escuelita. Y dijo: ¿sabe qué? Yo veo en usted liderazgo. Y Jesús dijo: los voy a enviar. Los voy a enviar de 2 en 2. Y empezó a enviarlos de 2 en 2. ¿A qué? A que predicaran el evangelio. Y se fueron de 2 en 2 y Dios los repartió. Va usted con usted, usted con usted. Y dice que ellos, cuando regresaron, dice la palabra allí en Lucas capítulo 10, tú lo vas a leer en casa. Cuando ellos regresaron, ¿cómo regresaron los líderes que Dios estaba formando? ¿Cómo regresaron? Contentos, gozosos, y le dice: Maestro, aún los demonios se sujetaban en tu nombre. Mi amado, llegaron chicaneando, llegaron felices. ¿Por qué? Porque eran líderes respaldados por Jesús. Qué bueno, ¿cierto? Qué bueno. Es más, en cierta ocasión, aún ahí en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, tú lo puedes leer, que había como un pequeño problema, y 2 de ellos dijeron: Señor, si quiere oramos para que descienda fuego del cielo y consuma estas cantidades que están acá. Y Jesús les dijo: no, paren ahí. Así les dijo el Señor. Entonces, esos creyentes estaban viviendo y viendo los milagros de Jesús. Estaban participando de los milagros y de las bendiciones de Jesús. Vivían escuchando sus enseñanzas y compartiendo con el Señor. El Señor se sentaba con ellos a las mesas. Y usted dirá: qué bueno ser de esas clases de cristianos. Qué bueno es ser de esos cristianos. Pero ¿sabe qué encontré en ellos? En esta clase de cristianos. Y es lo que en Hechos capítulo 1 verso 1 dice: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hacer y a enseñar. Pero ¿qué pasó con los que Jesús estaba haciendo y enseñando? Entre ellos eran creyentes muy carnales. Eran creyentes muy carnales. Y creyentes muy racionales. Muy racionales.
A medida que nosotros vamos creciendo en la vida cristiana, nos volvemos tan racionales que nos alejan del reino del Señor. El reino de Dios se compara a los niños, a los bebés. Tenemos una bebé. ¿Ya está caminando? ¿Ya está gateando? Si a la bebé, cuando empieza a caminar o gateando, si la ponen en un segundo piso, en una plancha, y el papá o la mamá se hace abajo, le dice: amor, tírate, ven. ¿La bebé cree que piensa sobre las consecuencias? Lo único que ve es la barba del papá y dice: papá, y se va. Ella no le importa. Pero a medida de que vamos creciendo, ponga al niño y dice: papi, tírate. No, papá, usted no me recibe. No, ¿y qué tal que usted me deje caer? Eso se llama razonar. Pero tranquilo, bebé, no te voy a... Y ojalá que tenga 15 años. No, Cucho, usted no aguanta conmigo. A medida que crecemos, nos vamos alejando del Señor. Estos cristianos, estos creyentes que estaban allí, que estaban rodeando a Jesús, ¿sabe que eran tan carnales y tan racionales que entre el grupo de Jesús que él tenía, allí encontramos a ladrones? Y estaban en la iglesia de Jesús. Habían ladrones y eran los de más confianza. ¿Saben de quién estoy hablando? ¿No saben de quién estoy hablando? Judas. Judas, cuando miraba llegar un hermanito, de una vez le mirara el bolsillo. Ay, está llegando. ¿Y este hermano quién es? Ay, tiene empresa, tiene trabajo, ¿qué es lo que es? ¿Qué título tiene? Judas era muy carnal, porque le interesaba solamente lo que entrara en la iglesia. Ambicioso y enfocados al dinero. ¿Será que hoy en día hay iglesias así? Nos respondan, por favor. Pero también había unos hermanitos temperamentales y agresivos. Había unos hermanitos allá, mi amado, y estaban en el grupo de oración de Jesús. Y Jesús se los llevaba a veces solitos, algunos de ellos. Pero a pesar de eso cargaba su machetico al lado. Y le decía: Señor, aquí estoy. Por si acaso, por si la fe me falla. Yo creo que ustedes saben de quién estoy hablando. Y eran de la mano derecha de Jesús. Eran temperamentales y agresivos. Y es más, en Lucas capítulo 9 verso 46 dice que en cierta ocasión se pusieron a discutir entre ellos. Alegaban: oiga, pero ¿qué le pasó? Y discutían entre ellos. Y se echaban zancadillas entre esos hermanos. Y entonces había jóvenes con muy buen proyecto de liderazgo. Y Jesús mirándolos allí, entonces tenía que venir la mamá y decirle: oiga, Jesús, mira que mi hijo tiene proyección para ser el pastor. Miran que no han nombrado pastor en Jerusalén. Mira, mi hijo, ponga uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los demás. Esa era la iglesia, esa clase de creyentes. Y estaban viendo milagros con Jesús. Vivían con Jesús, compartían con Jesús, escuchaban sus enseñanzas. Pero eran ladrones temperamentales, discutían hasta la parte que eran incrédulos. Mi amado, recibían tremenda administración del Señor y lloraban y vieron qué milagro. Jesús alimentó a una cantidad de 5,000 personas y luego recogieron 12 cestas llenas de lo que sobraron. Qué milagro. Salían y luego salían, pero ¿cómo ve que hizo eso? ¿Será real?
o nos hipnotizó. Uy, Dios sanó a alguien en la iglesia, pero salieron luego dudando. ¿Será que eso fue verdad? Entraron con un dolor de cabeza al templo y cuando salió ya no tenía. Ay, sería la oración que hizo el pastor o la aspirina que me había tomado antes de entrar a la iglesia. Y empieza la duda, o fue la aromática que me sirvieron allá. Empiezan la duda, incrédulos. Y andaban con Jesús, estaban allí, eran los creyentes que estaban allí. Mi amado, y no solamente incrédulos, miedosos también. Parlanchines y hablaban. Era la iglesia de que estaba allí, el creyente de antes de la resurrección. Incrédulos, miedosos, fantoches como ellos solos. Señor, a usted nunca te voy a abandonar. Vean, yo contigo para las que sea. Y capturan a Jesús y empiezan, paticas en la nuca, a correr. ¿A cuántas personas cuando viene el primer problema en la iglesia huyen de la iglesia? Cuando viene la primera corrección, huyen de la iglesia. Cuando viene la primera crisis, huyen de la iglesia. Y encuentro acá que eran hasta mentirosos. Uno le dijo: Señor, ¿sabe qué? Contigo voy hasta el final. Y se acercó una viejita y le dijo: yo como que usted le he visto. ¿Y yo? Y la viejita de esas que son como tan insistentes dice: sí, yo a usted lo he visto con él. Yo no conozco a ese. No es que tu forma de hablar, pero gloria a Dios, aleluya, yo cómo hablo, amén. Sí, tú hablas como ellos. Tú hablas como ellos. Y lo negó, mentiroso. Unos estaban con muchas dudas y confundidos. Pero capturan a Jesús. ¿Y en dónde están los 5,000 que comieron milagrosamente? ¿En dónde están los 3,000 que comieron milagrosamente? ¿En dónde estaban los paralíticos, los leprosos que fueron sanos? ¿En dónde estaba Lázaro, María y Marta? ¿En dónde estaban los que vieron la pesca milagrosa? Los que vieron que el mar se calmaba. ¿En dónde estaban allí? Creyentes de antes de la resurrección. Miles estaban allí, miles estaban gritando: Hosana al hijo de David, Hosana al hijo de David, viva el rey, viva el rey. Y se quitaban sus chaquetas, sus mantos y se los tiraban allí para que él pasara caminando. Era la iglesia que decía: amén, gloria al Señor, gracias Padre. Pero viene el momento crítico, mi amado, viene el momento difícil. Por eso les decía, 240 acciones o milagros estuvieron allí y ellos fueron protagonistas. Pero después de que Cristo muere, esos cristianos, esos creyentes, muchos regresaron a sus antiguas tareas, a volver a pescar. Y por eso es que muchos dicen: es que cuando yo antes que era inconverso me iba mejor, volveré allá. Pero el cristiano después de la resurrección es diferente. El cristiano después de la resurrección, ¿sabe qué pasa? Es un cristiano que no vive de milagros. Mi amado, yo creo en los milagros.
Pero los milagros no deben ser la base de nuestra fe. La base de nuestra fe debe ser Cristo Jesús y su palabra. Pero hay gente que vive buscando milagros. Oye, mira que aquí hay esto, mira que allí se para un paralítico. Pero ¿para qué tantos milagros? ¿Para qué, mi amado? He conocido casos de personas que Dios las ha sanado, pero ¿para qué? ¿Para qué las ha sanado? Para irse a pecar, para descarriarse. Viven buscando, ay, es que yo necesito sentir. Mi amado, hay muchas cosas que no es de sentir. Hay cosas que es de decisión y vivir para el Señor nomás. No es de sentir, mi amado hermano, porque vienen momentos oscuros, momentos fríos en nuestra vida espiritual, que oramos y no sentimos que la oración llega ni siquiera al techo. Momentos muy difíciles. Pero algo por la palabra dice que Dios es omnisciente. Quiere decir que Él ya lo sabe lo que yo estoy diciendo. Pero después de la resurrección, ¿sabe qué hace el Señor? El Señor se presentó vivo y con pruebas indubitables. Qué bonito es esto, mi amado hermano. ¿Sabe qué hace el Señor cuando resucitó? Se le aparece a algunos durante 40 días, pero ya no hay multiplicación de panes. Ya no hay sanidad de paralíticos. Ya no hay calma, ya no está calmando tormentas. Cuando Él ya se presenta con ellos, se presenta un Cristo vencedor. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros estamos creyendo en un Cristo que de pronto no es vencedor. Y eso estaba pasando aún con los apóstoles. Estaba pasando con los miles de personas que seguían a Cristo. No estaban creyendo en Cristo. No creían que Él era vencedor. Limitamos al Señor para los milagros. Lo limitamos en nuestra fe. Limitamos al Señor. Si alguno de los que estaban ahí decía, hasta que yo no meta el dedo en la llaga, no creeré que Él ha resucitado. Somos de esos cristianos que oramos pidiendo un milagro, pero nos levantamos de esa oración dudando de que va a suceder. Nos levantamos dudando. Y entonces Cristo aparece, pero no se aparece con esos milagros. Y se presentó con pruebas. Pruebas. Yo soy la prueba, dice el Señor. Estas llagas son las pruebas, esas heridas son las pruebas. Y el Señor se las apareció durante 40 días. 40 días. Para decirle, yo soy real. Mis amados, y durante este tiempo pasó lo que no había pasado en 3 años. 3 años viendo milagros. 3 años viendo cosas sobrenaturales. 3 años estando con Jesús. Pero en 40 días pasó lo que no pasó en ese tiempo, que fue Jesús sentarse con ellos y decirles, mira, el reino de Dios es esto. El reino de Dios es esto. Ya no tengan duda. Mire, yo he resucitado. Yo he cambiado. ¿Y sabe que me sorprende algo? En Lucas capítulo 24, verso 45. Después de la resurrección, Jesús dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras.
¿Sabe que hay un gran problema? Hay una iglesia que no entiende la palabra. La palabra transforma vidas, porque es la palabra de Dios. Y tenemos que decirle: Señor, necesito que, yo no quiero ser esa iglesia que viva de milagros nomás, porque el día que no hay milagros, entonces ya no hay iglesia. Mi amado, a una iglesia no la sostiene los milagros que sucedan allí. Esos son añadiduras. A una iglesia lo sostiene la palabra y el poder del Señor allí. Y entonces dice la palabra, y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese. Y sabe que yo creo que eso es lo que necesitamos nosotros todos los días. Señor, abra el entendimiento, porque necesito entender tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra cambia, tu palabra transforma, tu palabra es vida eterna. Y eso es lo que yo tengo que decirle: Señor, abra mi entendimiento. Y estos apóstoles, mis amados, estas personas empezaron allí, cuando se les abría la mente, empezó una obediencia a lo irrazonable. Mi amado, escúchame muy bien lo que les voy a decir. La iglesia antes de la cruz, antes de la resurrección, era una iglesia muy razonable. Señor, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Pero después de la resurrección, el Señor dice: quédase. ¿Sabe que ellos no discutieron? No discutieron. Porque en las cosas del Señor, mi amado, hay muchas cosas en Dios que no es para razonar, solamente es para obedecer. Si usted no la entiende, perdóname lo que digo, de malas. Pero a Dios no le interesa que usted lo entienda o que yo lo entienda. A Dios le interesa es que tú y yo obedezcamos y ya. Eso es lo que Dios necesita. Eso es lo que Dios necesita, no más. Que tú y yo obedezcamos. Mi amado, y después de la resurrección, sucedió algo tremendo. Los apóstoles allí se les abrió la mente, empezaron una obediencia a lo irracional. Empezaron a esperar una promesa que no sabían ni qué eran. Es como si yo les dijera hoy: quédense acá porque va a venir un chococlisma. Pastor, ¿un qué? Chococlisma. ¿Y qué es eso? No pregunten, esperen. Pero usted nunca va a saber qué es un chococlisma. Y como usted no sabe, si no, yo me voy para la casa. Pues chococlisma parece como chocolate. Clisma, ¿será que viene con hielo o algo así? Y se pone a cuestionar y se va. Mi amado, en Dios no. Dios le dice: va a venir fuego, va a venir la promesa que los va, dice, sino que esperan la promesa del Padre, el cual oíste de mí. Serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros serán bautizados con el Espíritu Santo. Y ellos decían: ¿qué es eso? ¿Cómo así? Yo, cuando me hablan de bautismo, yo conozco es el agua, pero bautismo del Espíritu Santo, yo no sé qué es eso. Mi amado, ellos empezaron una obediencia a lo irrazonable, pero sobre todo empezaron una pasión por el Señor. Y empezaron a seguir a Jesús, ya no por lo que Él hacía, sino que seguir a Jesús por lo que Él es. 3 años siguieron a Jesús por lo que Él hacía. 3 años siguiendo a Jesús por lo que Él hacía. Pero ahora ya no seguían a Jesús por lo que Él hacía, sino por lo que Él es.